Pues muy buenas a todos los amigos de esta entrevista al descubierto. Como ya sabéis, y habéis escuchado por varios sitios, incluso por nuestras plataformas, pues del 17 al 19 de abril, Santa Fe vuelve a ser el gran punto de encuentro entre orillas, porque se va a celebrar la 33ª edición del Festival de la Música de los Mundos. Además, un año en el que va a haber un giro estratégico, se traslada todo al antiguo campo de fútbol, sobre todo por tema de afluencia, donde va a estar bastante bien. Una programación que va a arrancar el 17 de abril, que es viernes a partir de las 9 de la noche, con las tangucheiras, y esa misma jornada. Pues el festival apuesta también por esa profundidad conceptual de José Bonaparte, este músico y productor granadino que nos va a deleitar ese día en Santa Fe. Y el sábado 18 de abril, pues también a partir de las 9 de la noche, el escenario va a recibir a Anía, que va a compartir la noche con Paulina del Carmen. Cierre el domingo en jornada diurna a partir de la 1 del mediodía con el José junto a la Quinta Sonera y terminará pues Alexander Garvin DJ para cerrar el festival y ese encuentro histórico que se va a vivir en Santa Fe el próximo 17, 18 y 19 de abril, o sea, la semana que viene. Y en Santa Fe van a estar nuestros dos invitados de hoy, a los que damos la bienvenida, José Bonaparte, Paulina del Carmen, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué Muy tal? buenas, ¿qué Genial. tal, chicos? Oye, vamos a comenzar porque subirse a un escenario en un festival que ya cumple la 33ª edición, donde además este año amplía esa zona de conciertos en el antiguo campo de fútbol, mm, ¿crea ese hormigueo en el estómago? Paulina, empezamos. Pues yo sí, yo estoy, vamos, muy contenta porque nunca, he de admitir que nunca he ido a las capitulaciones de Santa Fe, muy mal por mi parte, pero ya me han dicho que se monta allí un fiestón increíble y tengo muchas ganas de vivirlo, ¿no? En primera persona de esta manera tan impactante. Y sí, o sea, me consta que va a ser algo grande porque en cuanto me llegó el plano de escenario y vi aquello, dije, wow, aquí no se andan con chiquitas, ¿no? Así que nada, con muchas ganas de formar parte de ello, la verdad. José. Sí, yo igual, vamos, yo pensaba que el primer concierto de mi proyecto en solitario iba a ser como algo un poquito más pequeño y tal, y la verdad que estoy muy contento pues porque justo es el primer concierto y ya vamos a hacer una cosa que tiene unas dimensiones bastante guay, y la verdad que me apetece un montón y es una oportunidad muy bonita para compartir la música, así que súper bien. Además, yo creo que es un festival que como he dicho, une orillas y donde vaya a estar acompañado bueno, de gente importante, tangucheiras, creo que el caso de José, Nia en caso de Paulina, o sea que va a ser una jornada bastante interesante, ¿no? Sí, sí, son grandes artistas en el panorama nacional, vamos, y muy contentos, yo creo, ¿no? De poder compartir escenario con artistas con una proyección muy grande, ¿no? Mm, Desde Claro, el Canarias, viernes, sí. Dime, sí, José. Sí, el viernes, por ejemplo, es muy bonito porque va a ser como un encuentro entre una especie de folclore gallego como reinventado, también con el folclore que más o menos tengo yo como hilo conductor en muchas canciones aquí del sur de Granada, y la verdad es que creo que va a ser muy bonito. Y el día de Paulina, pues también maravilloso, que estoy deseando de escucharlo. He escuchado tu disco, está muy guay, le he dado unas cuantas muchas vueltas, gracias. he escuchado las cosillas que tiene por ahí, sí, sí, en Qué Spotify. bien, qué bien, muchas gracias, José. Pues yo me tengo que poner al día con lo tuyo, la verdad, pero ya he visto Claro, lo que sí, sí, estás haciendo sí. en redes. Eso sí lo he visto, que estás quedando ahí con los chicos para ensayar. Eso está muy bien. Claro que sí, sí, sí. Y tú igual, tú igual. Yo también, que es lo que nos toca. Oye, Granada se inunda de festivales. A partir de estas fechas, sí es verdad que se inunda de festivales, pero ¿cómo veis vosotros dos el mundo de los festivales a nivel granadino, a nivel nacional? ¿Cómo está ese mundo para gente
bueno, pues que a lo mejor está empezando como Paulina en solitario, aunque ya lleva y tú, José, también, que está empezando en solitario, aunque realmente ya lleva mucha tralla detrás tuya. ¿Cómo veis ese mundo? José, ahora contigo. Mm. Sí, pues bueno, por ejemplo, yo he tocado, por inmensa suerte, he tocado en muchísimos festivales grandes, yo creo que en prácticamente todos de España, pero claro, yo soy consciente de que Napoleón solo es una cosa y esto es otra cosa. Entonces yo aquí, para mí es importante dar un pequeño paso que para mí es muy grande, e ir haciendo cosas y abriendo como una grieta de una expresión más personal. Pero claro, lo vivo un poco diferente. Hacerlo yo, poner la cara más visible yo ahí delante, la verdad es que es algo que a mí me viene muy bien porque yo para seguir aprendiendo y para seguir desarrollándome, pues ponerme en esa posición me hace como un reto bonito para seguir como músico creciendo y tengo mucha ganas. No sé, Paulina, cómo se siente con los festivales o qué opina. Pues a mí los festivales me encantan. También cuando estuve con las Dianas viví, ¿no? Muchos festivales del panorama nacional. Pero es cierto que el acceso, ¿no? Un poco lo que decíamos es un poco a veces complejo, ¿no? Siendo tan emergente, ¿no? Entonces, bueno, yo agradecida, ¿no? Desde que en mi ciudad me abran las puertas a un festival tan grande como este, pero sí es verdad que sigo a la espera de buscar a lo mejor un poco más de ayuda de cara a entrar a otros festivales, ¿no? Que a veces están muy medidos, ¿no? Porque hay mucho talento en España y está todo ya muy medido, ¿no? Pero sí, yo diría que ese es el siguiente paso, ¿no, José? Que también nos toca. Mm. Yo creo que sí, poquito a poco, una vez que estamos dando este paso de tener unas cosas bonitas que presentar y cosas así, pues Es ya es compartir. ir compartirla, ir montándolo, cuidándolo y yo creo que cuando haces las Mm. cosas bien, pues se te van abriendo poquito a poco cosas. Porque Sí, estoy aunque convencida. que los festivales es complicado, las salas es que yo creo que es que ya está. Y más en una ciudad como Granada, poder disponer de una sala y poder tocar en una sala es complicadísimo, ¿no? Sí. Es cada vez más complejo. Aunque nosotros, lo que decimos, nuestra ciudad es muy agradecida con los músicos locales y tenemos muchos amigos que nos abren sus puertas, pero es cierto que, vamos, para la gente de fuera a veces es un mundo, ¿eh? Tocar fuera de su ciudad, en sala, en fin, está la cosa compleja, pero bueno, se sigue trabajando y se sigue luchando, claro que sí. Totalmente. Yo me planteo, por ejemplo, hacer un formato bonito acústico que también puedes hacer por salas pequeñitas, que yo creo que de momento, salvo es el terreno más natural de mi proyecto, aunque la Mm. producción es como muy grande, se escucha el disco con muchas cosas, pero a nivel de valor yo creo que hacer un formato pequeñito, que sea manejable, y luego las oportunidades de escenarios grandes, trabajarlas como lo estamos haciendo y defenderlas de una forma potente y chula, pues no sé, siento que estoy haciendo funciones de una manera o de otra, siento como que estoy pisando el terreno que tengo que pisar y dando los pasos correctos. Exactamente. Bueno, vamos a conoceros un poquito a vosotros dos, para quien todavía no os conozca. Me parecería raro, pero bueno. Con José, Aire, Romanza y Canciones acaba de ser publicado en este 2026. Mm, ¿Qué podemos encontrar en este trabajo? ¿Qué José vamos a encontrar aquí? Sí, pues yo creo que la identidad que diferencia este proyecto es el folclore como raíz, como punto de partida, ¿no? Y luego, a partir de ahí, es una creación en total libertad de cada tema. Eh, Creo que, o sea, es un disco que no persigue un sonido como de banda, porque realmente no es una banda, aunque es traducible el lenguaje de banda en el escenario, pero originalmente pues es un músico creando pues con instrumentos, por ejemplo, también he echado mano de cajas de ritmos, de sintes analógicos y luego ampli de guitarras, como buscar como una especie de reformulación en solitario, tocando casi todo yo, de la que es como una banda de rock, pero como imaginaria, ¿no? Y entonces todos los temas pues son cada uno distintos, pero tienen una coherencia, por eso y los conductos del que parten, que son pues mi entorno cercano, el folclore, y eso es lo que a mí me da un hilito del que tirar y me inspira. Sí, porque transmitir esas tradiciones, el patrimonio de nuestra ciudad, entre otras, y fusionar, por ejemplo, la música popular.
el flamenco, con el pop, con el rock, incluso con la electrónica analógica, debe de ser algo bastante complejo, me imagino, ¿no? Si lo piensas así, sí. Lo que pasa es que yo lo he hecho como al revés, ¿no? Es como lo he hecho conforme a lo sencillo que yo creía que necesitaba cada tema y luego ya cuando lo observas y tratas de catalogarlo, pues te encuentras como muchos mundos ahí, ¿no? Y te encuentras muchas cosas, pero en su origen yo creo que es una cosa, por lo menos yo la siento como intuitiva, incluso diría sencilla. ¿Sabes? Porque luego también llevándola al directo también yo mismo voy comprendiendo mis propias ideas y veo que no, ¿sabes? Que son legibles de una forma sencilla por los músicos, es fácil involucrarlos, no sé, creo que es ir acercándose a ese mundo, ¿no? Pero bueno, te puede al final te puede acabar siendo familiar. Hombre, habla un profesor de composición, o sea que... No es... Bueno, sí, es un poco mi faceta también que cada vez la veo como más integrada en mí mismo. Antes Claro, hacía como más corte entre una cosa y otra, ahora lo veo un poco más armonioso. porque además, a pesar de tener bastantes colaboraciones en el disco, tiene muchas colaboraciones, prácticamente el disco lo ha grabado casi todo tú. Sí, sí, no soy un instrumentista muy virtuoso en ninguno, porque ya en el momento que con el instrumento encuentro la vía de expresión ya me basta. Pero sí he ido grabando lo que yo sabía que estaba en mi mano y la verdad que sí, es una forma de tirar para adelante y de avanzar solo lo máximo posible. No sé, Paulina, por ejemplo, cómo ha enfocado las producciones o cómo la ha vivido eso también. Ahora, Es que es verdad, sí, sí. José, que cuando estás sola, ¿no? O solo con tu proyecto en solitario, bueno, se convierte en algo, ¿no? Un tema, ¿no? El cómo grabar tus canciones, cómo hacerlo. Yo la verdad es que es un poco complejo porque en mi caso, para mí la música, o sea, a nivel producción es un poco utilitarista, ¿no? O sea, yo tengo mi mundo, compongo además sin pensar en la música, o sea, compongo mis canciones, y luego ya utilizo la música para expresarme a través de ellas, ¿no? Y en este caso, todo lo que he hecho en el pasado ha sido muy electrónico, ¿no? Que llevarlo luego al escenario ha sido un poco, bueno, un reto, ¿no? Porque había que sacar, ya lo veréis en el directo, batería analógica de caja de ritmos, pues a veces es un reto, ¿no? Pero muy chulo porque también vengo yo de una concepción de banda, ¿no? O sea, a mí me gusta mucho tener una banda y me encantaría tener una orquesta sinfónica si pudiera detrás mía. Pero bueno, en ese sentido readapto mucho mis canciones, pero a la hora de componerla es todo muy, muy electrónico, diría. Eso me Aunque estoy imagino, metiendo ahora instrumentos así un poco en las producciones nuevas. Pero bueno, me perdona que imagino te he cortado. que eso se Sí. lleva al escenario, ¿no? Esa electrónica de tus composiciones. Sí, en mi caso tenemos, o sea, aunque llevo 4 instrumentistas conmigo, vamos a lanzar bases para que suene realmente un poco parecido a lo que hago en el disco, porque si no es que sonaría a otra cosa, ¿no? Sonaría muy distinto. Claro. Sí, o sea, tendría Eh, que llevar muchos más músicos, ¿no? Mm. lógico. José, ¿hay algo en este nuevo trabajo mm, que, que nos retraiga a Napoleón Solo o incluso a Prado Negro? Pues sí, realmente, por ejemplo, una de las canciones, vamos, de momento la única que se ha publicado, que he compuesto yo para Napoleón, pues es un tema que se llama Emilia y Pepe, que está en el último disco, y sí que ahí sí que está esa raíz del folclore de la que luego he tirado en el resto. Y la verdad es que sí se nota mucho, pues porque Napoleón solo para mí ha sido y es la fuente de aprendizaje más grande que he tenido como músico en mi vida. Entonces, claro, todo se nota ahí. La diferencia del concepto está un poco en introducir el folclore de una manera más directa en mi proyecto. Y respecto a Prado Negro, que junto a Jaime Beltrán, pues sí tenía un peso en las composiciones importantes, pues claro, ahí está varios puntos en común. Por ejemplo, en la poesía.
como un elemento también inspirador de Prado Negro con Soledad Morente, que era todo directamente poesía musicada. Aquí, en mi caso, son más a veces esos poemas de Elena Martín Vivaldi o José Heredia Maya, granadinos ambos, pues esa raíz primera de la que tirar, aunque en otros hay textos míos, y luego también, pues yo creo que siempre ese toquecillo folclórico también en Lenguas de Fuego, un tema que compuse también para Prado Negro, para Soleá, pues también tiene ese puntillo. Lo que pasa es que no, ni siquiera yo mismo identifico el proyecto como folclórico, ¿sabes? Es como una punto de partida, pero luego puede ser cualquier cosa, ¿sabes? A lo mejor el punto de partida del folclore es solo un fragmento de texto y luego la canción no tiene nada de folclórico, simplemente algo que está como en el trasfondo. Qué interesante, ¿eh? Eh, ¿Cómo lo llevas todo eso al directo? Pues al directo me he sorprendido lo que te digo de lo sencillo. Es decir, como si conoces bien la producción, sabes qué es esencial dentro de cada cosa y también me interesa mucho qué margen tienen los músicos para poder expresarse. Entonces, la idea es conectar con cada uno. De hecho, por ejemplo, me he reunido con cada uno individualmente para explicarle conceptos, para explicarle qué necesito de cada uno y, y entonces, cuando conectan con la función que tiene que hacer su instrumento, ya se descubre que hay varias formas de hacer la misma función y que una vez que ellos entienden cómo yo lo he construido, pueden construir ellos también. Entonces, claro, ese punto de unión y de conexión es el que va armando el directo poco a poco y, y se puede hacer. Se puede hacer. De hecho, lo vamos a comprobar el 17 de De abril. hecho, lo vamos a comprobar. Yo, por ejemplo, base, aunque el disco tiene mucha electrónica, pero por ejemplo, sí que he tirado más de tocar. O sea, el 90%, salvo bases puntuales de detallitos en un par de temas, es todo tocado. Sí que es verdad que siente analógicos, las percusiones electrónicas se tocan en vivo, mezclando el híbrido, como yo le he hecho, de batería real con sonidos de cajas de ritmos que están en un módulo y se tocan. O sea, es como todo bastante orgánico, casi todo, por no decir todo, es tocado. Bueno, pues lo vamos a descubrir, vamos a descubrirlo, a disfrutarlo y a gozarlo el 17 en la música de los mundos. Paulina, Rosa y Estrellas, ya lleva su tiempo con nosotros. ¿Cómo lo estás disfrutando? Y además, cómo estás recibiendo ese input de la gente? Pues muy bien, es cierto que hace ya bastante que lo saqué, pero como me han pasado tantas cosas en el proceso, he preferido dejarlo ahí un poco, ¿no? Disfrutarlo, como tú bien has dicho, porque a raíz de eso, que ya fue, o sea, salió completo en marzo del año pasado, que ya hace ya un año. Y a raíz de eso, pues me salió una gira por España y el norte de África, que ha sido una experiencia increíble. A todo el mundo que me pregunta siempre digo que mejor que yo contárselo, que vaya a YouTube y lo vea, que estoy haciendo unos videoblogs de toda la experiencia. Y nada, y claro, siempre dices, vale, pero ya está bien, ¿no? Hay que parar un poco, o sea, ya ha pasado tiempo, ¿no? Tienes que sacar algo nuevo. Pero en mi opinión, siento que este vorágine, ¿no? de música o de cosas que nos dicen a los artistas, de es que tenemos que sacar un single cada mes o dos singles cada mes, a mí esto me abruma y quería reposarlo, componer cosas nuevas que van a venir ahora y que en el festival voy a tocar en directo. Y nada, y seguir con eso, ¿no? Pero gracias a ese EP que saqué hace un año, se me han abierto muchas puertas y he estado, vamos, muy contenta y agradecida, ¿no? La verdad, por todo. Oye, ¿cómo fue ese paso de bajista y cantante de las Dianas a Paulina del Carmen? ¿Cómo fue ese paso y por qué, si se puede contar? Sí, por supuesto. Pues fue un drama personal muy grande, porque cuando una es pequeña, ¿no? Sí, sueña con ser cantante o estar en escenario, y yo con las Diana a una edad muy temprana, con 16, 17 años, ya lo estaba consiguiendo, ¿no? Entonces era una dicotomía grande entre estoy cumpliendo mi sueño, pero siento que yo quiero hacer otras cosas, porque al final cuando una es parte de un grupo,
y supongo que José también lo siente así, por eso también a lo mejor le ha nacido esto de hacer algo en solitario, siente que su capacidad de expresión está pero un poco limitada, ¿no? Por el bien del grupo, ¿no? Al final una compone en base a una historia que a lo mejor es la tuya, pero en una quinta parte, ¿no? No sé si me explico. Sí, sí. Entonces, Muy bien. yo sentí hace 3 años que estaba de alguna manera entorpeciendo su momento, ¿no? Porque no estaba alineada con ese momento con ellas, ¿no? Y nada, entonces tomé la decisión grandísima de dejar algo que funcionaba, pero que para mí no estaba funcionando de alguna manera en mi ser y decidí dejarla para ser Paulina del Carmen. Y nada, contenta con la decisión, triste también, porque al final las quiero muchísimo, han sido mis compañeras muchos años y hemos vivido muchas cosas, pero bueno, Granada es muy pequeña, seguimos viéndonos y, en fin, coincidiendo, espero en el futuro con ellas en más festivales, como hablábamos antes. Eh, ¿De dónde surge la inspiración de Paulina a la hora de componer? Hemos hablado de José, que bueno, pues ese folclore, esa tradición de nuestra tierra, pero esa inspiración, ¿dónde le nace a Paulina? Pues realmente yo, no sé, siempre he tenido un mundo interior grande y una necesidad también grande de quejarme mucho y decirlo en voz alta y de mis propias experiencias personales. Entonces era como una especie de cúmulo, ¿no? de emociones y de sensaciones y de historias que yo necesitaba o necesito de alguna manera contar a través de la música y que la gente me escuche, ¿no? Es como un reclamo grande, ¿no? que tengo. Y sentía pues eso, que en el pasado no podía hacerlo con la libertad que yo necesitaba y por eso tenía que nacer, ¿no? Que al final tampoco es un personaje muy grande, sigue siendo mi nombre y mi segundo nombre juntos. Y nada, y lo difícil en mi caso sí ha sido buscar una personalidad musical, porque me gustan muchas cosas, chicos, a la vez. Entonces es conflictivo. Me gusta mucho el soul, yo vengo de cantar blues y jazz. Y claro, me gusta mucho también el pop internacional o pop urbano nacional que está emergiendo. Entonces, era intentar hacer una mezcla en la que todavía sigo intentándolo. Y ya Y se está. nota además justo eso que describes, yo creo que es lo que es una muy buena descripción de tu música, la verdad, porque sí que se notan toda esa influencia del soul y todo eso y mola un montón, la verdad. Y se ve como esa, sí lo que tú dices, como ese gusto por él, como una especie de estándar internacional, pero se nota mucho tu personalidad y tu autenticidad realmente. Entonces Qué bien. está muy bien. Gracias, José. Que me lo digas tú como profesor de composición, me lo creo más. Bueno, te lo digo como Como José. artista también. Como También, pues oyente, como ¿no? José también. Lo dice como Como Sí, oyente. como tal como soy en todo mi ser. Gracias. Pero sí, aún sigo todavía, ¿sabes? Buscándole el soul a mis canciones, que es difícil. Al final, el decidir cantar en español también es un condicionante muy grande, para intentar buscar ese género. Pero bueno, ahí seguimos. ¿Qué hay de Paulina en las letras? Todo. Todo lo que canto son cosas de mi vida, ¿no? Siempre dice, ¿es inventado, es ficticio o es real? Y yo siempre digo, no, no, es real. Y mucha gente de mi vida, o sea, por suerte o por desgracia, lo van a escuchar y cada vez que lo escuchen sienten una puñalada en el corazón, pero bueno, no haberse cruzado por mi camino y ya está, es lo que hay. Hay muchas puñaladas. Hay unas cuantas, sí, señor, y seguramente vendrán más, pero sí. Oh, bueno, bueno. Pero es lo que le gusta a la gente también, ¿no? Escuchar ahí lo que siente o lo que tiene que decir, ¿no? El artista, ¿no? No Claro. sé, José, si en sus canciones tienen mucho de eso. De hecho, el folclore siempre ha sido muy también Bueno, muy. Yo, por siempre. ejemplo, los textos para mí son muy importantes, pero no lo enfoco como una expresión directa de una vivencia, sino lo siento como una especie de reflexión en voz alta abierta, ¿no? Como o sea, como a lo mejor mi forma de expresar las emociones, para mí a lo mejor es a través de una pregunta que se queda, que parece como que algo avanza en el conocimiento de uno mismo, de tus emociones o de lo que sea,
pero que siempre se queda algo abierto, ¿no? Entonces hablo indirectamente de cómo yo me siento, pero sin necesidad de contar Algo necesariamente explícito, ¿no? historias. No, Mm. simplemente es como una forma como más, no sé, como Emocional. si, Mm. y como si fuera una descripción de las emociones o de las preguntas que uno se hace, a veces son también como una forma de tratar de resolver una emoción a través de algo que piensa o entonces como un poco Mm. buscando eso y luego también cuidando la forma del texto, ¿sabes? Que las palabras sean musicales, que tengan su proporción, ¿sabes? Me interesa como Mm. más como la parte formal a veces de los textos, que contar una historia muy directa, mm, Sí, así, Sí, en son, ese plan, son ¿sabes? maneras diferentes, lógicamente. totalmente. Sí, en ese sentido, mis letras son, bueno, son muy curiosas. Sí, 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 sí. Bueno, Está guay. vamos terminando, por desgracia. ¿Cómo se os presenta el futuro, José Bonaparte, Paulina del Carmen? ¿Cómo se os presenta ese futuro? Yo siento que estoy en un momento, la verdad, buenísimo. Como músico creo que estoy en el mejor momento. Y creo que ahora he tenido unos años, pues desde que ha tenido este paro en Napoleón solo. Claro, yo estaba tocaba mogollón, ¿sabes? Entre que tocaba con Soledad, que tocaba con Napoleón, con incluso alguna cosilla que tímidamente empezaba a hacer con mi proyecto antes a una época que he tenido unos años como de introspección, de trabajar en el estudio, en casa, una introspección muy fuerte y un trabajo de vivir la música muy real, ¿sabes? De mi mundo musical socialmente cero, pero musicalmente como vivir unos años en el mundo de los acordes, de las estructuras, de los timbres, y ahora siento que es el principio de algo diferente. Ahora mm, mm, podría decir que sé que me toca vivir una etapa más social de la música con mi proyecto, con cosas del pasado que seguramente vuelvan a tener una nueva oportunidad y entonces, pues siento que ahora es un camino más social, un trabajo más de fuera, ¿no? Es con más de compartir, más de fuera, y ese es el camino que además me apetece muchísimo y creo que ese es más o menos mi futuro, que ya a mí me gustaría y que creo que puede ser, ¿verdad? Sí, sí. Paulina. Pues yo al contrario de José, fíjate que estamos como así, ¿no? Los dos. Yo he estado un año muy de compartir, ¿no? De nacer, por así decirlo, y de presentarme al mundo. Y ahora necesito como un poco volver a mí misma de todo lo que he vivenciado para, no sé, siento como que creo que todos los artistas tienen una parte en el que siente que de repente están gestando algo que todavía no son conscientes, pero necesitan sentarse y plasmarlo y en eso estoy. Creo que necesito ese momento para asentar todo lo que he vivido, componer cosas nuevas, que ya vienen algunas nuevas y me encanta cómo está sonando. Y nada, y poder vivir de nuevo el año que viene o a finales de este año otro boom de compartir con el público y nada, eso es lo que espero y siento. Y nosotros estaremos ahí para verlo, seguramente. Bueno, pues ya lo sabéis. Espero. Viernes 17 tenemos a José Bonaparte en Santa Fe, sábado 18, Paulina del Carmen en Santa Fe en ese Festival Música de los Mundos. Y por cierto, Paulina la vamos a tener con nosotros en la presentación del Festival Indie al Descubierto. La tendremos el 9 de mayo en la sala Playmobil, a la cual José está absolutamente invitado, tanto para que vea a Paulina ese día y al festival el 23 de mayo aquí en Cuyar Vega, que os pilla Mi cerquita, pueblo. que es el pueblo de Paulina. Sí, Qué sí, bien, qué guay. siempre voy. Y entonces espero que lo disfrutes, Paulina, y el 9 de mayo tendremos la presentación del, Claro que sí. del festival y ella va a ser la encargada con su voz de dar color y disfrute a esa presentación. Tengo Eh, muchas ganas. y nosotros.
de tenerte. Que muchas gracias a los dos, que ha sido un placer y que me hubiese tirado una hora estar hablando aquí con vosotros dos, porque es que sois geniales, ¿eh? La verdad es que es un gustazo poder hablar Gracias, con vosotros dos Gracias, gracias. y disfrutar muchas de gracias. vuestras vivencias y de vuestras historias, porque son realmente increíbles. Muchas gracias. Nos vemos el 17 y el 18 en Santa Fe. Muy Muchas bien. gracias a Un abrazo, vosotros. muchas Ha sido un gracias. placer. Hasta Nos vemos, luego. chicos. Luego.